respecto al informe, que es lo que nos atañe. Ya han detallado una serie de conclusiones, pero ahora de forma verbal, de esas conclusiones, ¿qué destacaría y qué valoración hace de esos resultados que ha arrojado el estudio? Sí, fundamentalmente el estudio en relación con la incineradora de San Sebastián se basa en el conocimiento que existe hoy en día sobre otras instalaciones, o sea en el mundo o sea en España. Lo que yo destacaría más es que desde hace 2 o 3 años tenemos los datos de como mínimo un par de estudios epidemiológicos muy serios que se han publicado internacionalmente en revistas de alto nivel, en el cual se muestra claramente cómo hay una incidencia de efectos sobre la salud, fundamentalmente en este caso de mortalidad por cáncer, alrededor o en las poblaciones donde hay instalaciones de tipo de incineración de residuos, asimismo también otros sistemas de incineración que son las cementeras, etcétera, que hoy día están utilizando para residuos, para quemar residuos. Pero fundamentalmente se centra en las incineradoras de residuos municipales. Esto no es que sea nuevo, o sea, en España es nuevo, pero ya había datos de este tipo en Gran Bretaña y en algunos otros países donde aparece este tipo de impacto. Esto, junto con el hecho de que si siempre desde hace muchos años, ¿no? Desde hace más de 20 años, se ha dado mucha importancia al impacto de la incineración de residuos, de las emisiones de las incineradoras de residuos sobre cáncer, fundamentalmente a través de productos como las dioxinas, en los últimos años se está viendo también además que hay un impacto sobre otros tipos de patologías, o sea que hay una mayor incidencia de patologías de tipo diabetes o de tipo de alteraciones hormonales. De fertilidad, ¿no? De fertilidad, exacto, del tipo de reproducción, que son efectos diferidos a largo plazo, pero que son consecuencia también de las emisiones de las incineradoras, porque muchos de estos productos, fundamentalmente el conjunto de sustancias llamadas dioxinas y furanos, que son las que alteran las funciones hormonales y van a alterar la expresión del genoma. Y es un mecanismo muy moderno, ¿no? Muy nuevo, lo que llamaríamos desde el punto de vista científico alteraciones epigenéticas, o sea que modifican la expresión del ADN y esto da una serie de problemas en regulación hormonal. Bueno, esto, aunque parezca es complejo, pero el hecho es que se traduce en que está clarísimo en estudios toxicológicos, por un lado, que son directamente causa-efecto porque son experimentales, base en parte de estudios clínicos y, por otro lado, estudios epidemiológicos sobre población, en donde se ve que aumenta el riesgo en relación con las cantidades de estas sustancias que hay en la sangre por estar expuestos a ellas la población. ¿Qué le entendió? ¿Que este tipo de informe es novedoso en el Estado español? ¿Le he entendido eso? Bueno, lo que ha sido novedoso en el Estado español han sido las grandes estas publicaciones hechas por el grupo de epidemiología de la Escuela Nacional de Sanidad. O sea, estos son trabajos públicos, son trabajos que están financiados por el sistema público, que no hay ninguna mediatización por parte de intereses de un sector y que han sido además evaluados internacionalmente para poder ser publicados en estas revistas de difusión internacional. Esto en España no existía antes, esos son los primeros trabajos, aparecieron el primero, me parece, en el 2014 o el 2013, en el 2015 y el último ha sido en el 2017, a finales del año pasado, en Barcelona, una incineradora que está en una zona llamada Sant Adrián del Besós, que ahí también se ve, aun dentro de la normativa, el interés del último trabajo es que dentro de emisiones, dentro de las normas, hay también un mayor riesgo de padecer cáncer en las zonas donde se encuentran los niveles de dioxinas, en el aire o en tierra, ¿no? Esto es nuevo en el sentido de que ya no es que haya cantidades excesivas, es que incluso las normas, ya llevamos años los grupos de científicos criticando que las normas en realidad fueron una acomodación a las emisiones que había. Hay estas emisiones, pongamos la norma aquí, pero no quiere decir que sea segura, o sea, sino que es una crítica a la normativa también. Me viene esta respuesta perfecta al hilo de la segunda pregunta, es decir, ¿qué tipo de autorización ambiental integral hay? ¿Hay
¿Hay controles de distinto grado, de mayor o menor control? ¿Hay autorizaciones más exigentes que otras? No, o sea, de hecho, hay una norma. ¿Es estándar? Exacto, es estándar. Es unas normativas de estándar que ya llevan muchos años, o sea, las normativas fundamentalmente. Las emisiones son muchas, o sea, hay metales pesados, hay otros productos orgánicos. Los que más han preocupado son lo que llamamos los alteradores o disruptores, como le llaman ahora, aunque disruptor no es una palabra castellana, pero que son modificaciones o alteraciones endocrinas. Esto se sabe desde hace relativamente tiempo, pero las normativas establecidas son antiguas, pueden tener 20 años. Pero me imagino que no han evolucionado. No evolucionan. No, ¿Y quién controla estas autorizaciones ambientales? Esto es el grave problema. O sea, ¿quién controla al que controla? Exacto, no hay nada que controlar. O sea, realmente, ¿cómo le diría yo? Podemos hablar de que hay una razón normativista, o una razón, si lo quiere decir de términos más vulgares, una razón administrativa. O sea, existe una normativa, yo aplico la normativa y ya está. Sin tener en cuenta que el conocimiento científico y el conocimiento médico ha ido evolucionando con nuevos aportes en los últimos años y esto no está incorporado todavía. No es un caso solo de las incineradoras, ocurre en muchos aspectos que hasta que se acepta el conocimiento científico y el conocimiento médico acumulado a través fundamentalmente de las publicaciones independientes que han tenido revisiones muy críticas por parte de otros científicos, o sea, que han sido evaluadas y que son publicadas internacionalmente en revistas independientes de medicina o de medio ambiente. Esto tarda muchos años en ser incorporado a los criterios de normativa. ¿Significa que la ciencia, la investigación va por delante de estas normativas? Y que cuesta mucho además que se incorporen dentro de normativas porque se exigen pues, que se comprueben más, hay toda la presión industrial, toda la inercia administrativa, política. Los intereses económicos. Esto, como diríamos, hay dos partes muy diferenciadas cuando hablamos de riesgos de salud. Una es la parte científica, que es caracterizar y definir de forma muy rigurosa e independiente lo que está ocurriendo, y otra es la gestión del riesgo. La gestión del riesgo, ¿de quién depende? La gestión del riesgo tiene muchos factores, pero al final es una decisión política y administrativa. O sea, van a ser alguien, sea un parlamento, sea pues unas juntas generales, como ustedes tienen aquí, etcétera, quien ha de decidir que se incluye esto en la legislación. Esto entonces aquí entran muchos factores, entra la percepción de la gente, claro. La percepción del riesgo es una cosa que parece a veces una cosa banal y no, porque hay riesgos muy importantes que la población no los percibe y en cambio a veces la población percibe riesgos que tampoco son tan importantes, pero esto depende del conocimiento, cómo se transmite, los avances, cómo se difunde. ¿No? Y aquí entran en parte, pues también tenemos que decir que el impacto de los medios es muy clave y los medios generalmente de mayor difusión estas cosas no las tratan. O sea, cómo transmitimos una cosa es que ha aparecido en el International Journal of Epidemiology. Muy bien. Esto es un trabajo que los señores que lo han hecho les ha costado años hacer el trabajo para que se lo publiquen. Les puede pasar, te puede pasar cuando hacemos un trabajo de este tipo, es igual, puede pasar un año antes de que me acepten el trabajo, porque unos revisores lo analizan y dicen, no, modifique esto y modifique esto, no nos creemos esto, tiene usted que poner más pruebas y más datos. Vale. Acaba publicándose. ¿Y quién se entera? Aparte de los colegas, de que se ha publicado en la revista internacional de epidemiología o en la revista de toxicología estos nuevos conocimientos. Con una sola publicación no basta, de ser que alguien compruebe, que se repita y que me diga, pues un señor, lo hemos visto aquí, pero lo que comentaba pues del grupo de epidemiología del doctor López Avente. Esto está también corroborado por trabajos pues, que se han hecho similares en Inglaterra o trabajos similares que se han hecho en Estados Unidos. Hay un gran estudio en Estados Unidos donde relaciona diabetes y dioxinas, etc. Bueno, entonces todo esto cuadra porque se va repitiendo y se va confirmando, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos? Que esto, dentro del mundo científico y el mundo médico, más o menos es conocido, los que están interesados en el tema, pero ¿cómo se transmite a los medios? Pues es evidente que en muchas ocasiones la difusión esta incluso puede llegar a los medios, pero entonces entran los intereses también de los medios. Y entonces es muy difícil pues, que los medios de gran difusión
pues comenten estas cosas. Claro, Este es, están ligados a otros exacto, intereses. es lo que llamamos yo he trabajado muchos años en un comité de la Comisión Europea sobre nuevos riesgos para la salud, lo que llamábamos ahí la comunicación del riesgo, the risk communication. Sacamos conclusiones consolidadas, después de revisar todos los trabajos científicos que están publicados. Bien, comunicamos el riesgo. ¿A quién se lo comunicamos? Pues se lo comunicamos a la Comisión Europea, a la Dirección de Salud, etc. Y ellos han de decidir qué hacen con esto, porque nosotros el científico no tiene capacidad de hacer normativas, puede hacer recomendaciones. Es decir, ¿no? Nosotros pensamos que con los datos que hay que establecer pues, unos controles sobre esto o prohibirlo. Incluso hay sustancias que se han llegado a prohibir, ¿no? Entonces, bueno, esto es la comunicación del riesgo, pero esta comunicación difícilmente llega a los grandes medios. Cuando le interesa a las administraciones, pues lo pueden comunicar o no, pero por otro lado entran las presiones entonces industriales. Si nosotros decimos hace poco, un ejemplo fue el bisfenol A, se ha reducido 11 veces la concentración máxima admisible. Esto ha quedado paralizado, ahora ya está aceptado, pero paralizado durante 2 o 3 años, porque estos son productos que producen en millones de toneladas. Hay una industria que está produciendo millones de toneladas de estos productos. Pues con las incineradoras ocurre lo mismo, ¿no? O sea, puede haber una serie de datos muy claros, pero hay una presión industrial tremenda, después hay la inercia administrativa y los intereses, pues que es un complejo. Los medios, la percepción el público no tiene una percepción si no lo conoce. Entonces, bueno, la percepción le puede parecer, pues esto, una chimenea aquí que eche mucho humo, a veces queda muy espectacular, todos lo hemos visto en fotos, a veces en los medios, pues estas grandes chimeneas que echan humo, pero a veces esto es vapor de agua en muchas ocasiones. Es muy espectacular, pero no tiene demasiado problema. En cambio, puede no verse una gran chimenea que no se ve nada y en cambio estar emitiendo productos que son de alto riesgo, ¿no? ¿Por qué hay sustancias que se controlan y otras no? Bueno, el problema es las que no se controlan es porque no hay normativas. O sea, la administración solo va a controlar lo que haya una normativa que haya sido incorporada en la legislación. Le voy a poner un caso que me gusta repetirlo. Todo el mundo ha oído hablar del amianto o de los asbestos, que le llaman tal. Los asbestos se sabía que daban un tipo de problema, aparte de problemas de asbestosis que se llama, de respiratorios, un cáncer muy raro. Se descubrió su efecto porque es un cáncer tan raro que se puede ver un caso por millón. Y en cambio empezaron a aparecer en los trabajadores de las fábricas pues que había un 20%, un 30% que tenían un mesotelioma. Bueno, esto es una cosa que es clarísima. Cuando yo estudiaba, esto ya estaba en los manuales. Y estudiaba hace muchísimas décadas, cuando estudiaba medicina. ¿Cuándo se prohibió? En el año 2000. La legislación de la Unión Europea es en el año 2001, me parece, o 2000, y en España se incorporó a la legislación en el 2002. Ahora está todo lleno de gente que hay que sacar el amianto, pero es que hemos convivido con el amianto sabiendo que era tóxico durante 70 años. Los primeros trabajos son de los años 30 del siglo XX. Se empezó a discutir, pero quedaba ya consolidado en cualquier manual de patología de los años 60 ya estaba esto. Y fíjese cuántos años ha tardado. ¿Por qué? ¿Y por qué no se controlaba? Porque no había legislación. ¿Y por qué no había legislación? Porque había una industria potentísima pues que decía que esto no ocurría nada. El otro caso es el tabaco. El tabaco también se sabía desde los años 50 del siglo XX que era un gran inductor de cáncer de pulmón. Pero la cantidad de trabajos, no en revistas científicas, algunos sí, porque también hay que tener en cuenta, mirar con lupa, que a veces hay trabajos mercenarios, pero hubo muchos informes y trabajos en la prensa recibió cantidad de informaciones de las grandes compañías de tabaco, sobre el Imperial Tobacco, diciendo que esto era de entrada que no, que si se tomaba café y un cigarrillo, el problema del cáncer era el café, no era el cigarrillo, ¿no? Bueno, hemos convivido con esto y esto pasa en muchas ocasiones, o sea, cuesta muchos años que llegue a incorporarse, a controlarse en sustancias que desde el punto de vista científico ya es claro que se sabe exactamente. Y ahí es el problema de la comunicación del riesgo, por un lado, pero el otro para mí es un factor importante, la percepción del público, cuando hay una presión del público, de la gente. Las administraciones también, los políticos son muy sensibles a esto. Una cosa, si hay una manifestación protestando de algo, se lo empiezan a mirar, si nadie protesta, pues ahí no, ¿para qué te tienes que molestar? Y por otro, las administraciones, pues que tienen una inercia enorme a incorporar estas cosas. En este caso concreto del estudio sobre la autorización de la planta de Zubieta, han detectado 12, si no me equivoco, 12 sustancias tóxicas que serán emitidas
y no han sido incluidas en la autorización ambiental, pese a que era obligatorio. Sí, bueno, el problema es que las... ¿Esto por qué ocurre? ¿Cómo puede ser? Es Esto, decir, ¿cómo puede ser? Las instalaciones de este tipo, bueno, muchísimas instalaciones tienen que tener pues unos informes de impacto ambiental y otros informes de impacto sobre salud. Lo que pasa es que en muchas ocasiones estos informes son pues muy elementales. O sea, básicos. Exacto, no tienen en cuenta los avances o el estado actual del conocimiento científico y médico sobre estas cuestiones, porque dicen, bueno, esto no es seguro, esto es tal, o por inercia, pero realmente en muchas ocasiones los estudios de impacto ambiental son muy elementales, son muy rudimentarios. Desde el punto de vista quien los analiza, a mí me ha ocurrido en otras ocasiones que los fiscales de medio ambiente me han pedido peritaje sobre los informes ambientales, en cuanto los ves, porque el mismo fiscal, los fiscales de medio ambiente pueden actuar cuando haya a veces denuncias o así, pero entonces te das cuenta que muchas veces son muy someros, o sea, porque los hace la propia industria. Bueno, claro, entonces no hay alguien que haga desde el punto de vista independiente un análisis de este tipo. Volvemos a esa falta de control, quién controla al controlador. Exactamente. Y además el hecho de que haría falta profundizar más en, no sé, una autorización estándar, ¿no? Sí, pero generalmente son estándar. Sí, por eso, que eso también habría que subsanar. En realidad, al final, ¿quién puede influir sobre esto? Desde el punto de vista más estricto, las fiscalías de medio ambiente. La Fiscalía de Medio Ambiente sospecha o tiene denuncias de algo, pues intervenir. De esto vienen los informes periciales. Por personas, pero pasa que en los informes periciales las industrias también aportan los suyos. Y claro, pues unos son de parte y otros son de la otra parte. Y por otro lado los medios, o sea, es también la comunicación sobre estos problemas, lo cual no es sencillo, o sea, estamos hablando de cosas que son complejas, porque es lógico que si tú eres experto o trabajas en un campo, pero el periodista o el comunicador, para esto le suena chino, o sea, uno coge, tú lees un artículo pues, del Journal of Epidemiology, este trabajo que estoy comentando de las incineradoras, la de San Adriano, esto, son 10 páginas de una densidad tremenda, que hay que estar preparado, hay que tener un conocimiento para poder hacer esto. Necesitas a alguien que te comunique y te explique qué es lo que ocurre. Y ahí es donde estamos con esto de la comunicación, del conocimiento del riesgo, que es difícil. Hay poca gente pero el mismo científico tampoco es que sea hábil en explicar estas cosas, ¿no? En cualquier caso, en cuanto a las sustancias que sí han sido incluidas en esa autorización, ustedes citan que año tras año esas sustancias también van a dejar un pozo y se acumulan, claro. Y que eso también, pese a estar dentro de digamos, recogidas en las normas, eso al final también tiene sus consecuencias en la salud. Es lo que está pasado en San Adrián, en Barcelona. O sea, que son sustancias que están dentro de la norma. En la autorización no exime de que no sean nocivas, ¿no? Exactamente, este es el punto. Que estén dentro de la norma o recogidas, pero no quiere decir que no sean nocivas, que es lo que muestra también este trabajo, es decir, están dentro de la norma, pero ellos analizan en varias escuelas la acumulación que hay en el aire y en el suelo de dioxinas, en este caso, y furanos. Y ven que esto va aumentando a lo largo de los años, porque se acumulan, etc. Dentro de la normativa vigente. Pero la norma, pensemos una cosa que es importante, muchas veces se fija mucho en la norma. La norma es un criterio de razón administrativa, pero no es un criterio científico. La norma es un aspecto cuantitativo que establece la legislación o establece la administración, pero no la establece científicamente. Establecer normas siempre es una cuestión, en ciencia todo es criticable, siempre hay que estar dudando de lo que se ve. Yo pongo ejemplo de esto, es decir, que la norma sea 1, digamos un picogramo por kilo de peso al día. ¿Por qué? Porque es la realidad de todos llevamos dioxinas, por ejemplo, encima, y la media que estamos ingiriendo es alrededor entre 1 y 2 picogramos al día. Esto fue un estudio en Estados Unidos. Picogramos, es una billonésima de gramos, son unas sustancias de las más tóxicas que hay en el mundo. Es 10 elevado a menos 12. O sea, un gramo, miligramo, microgramo, nanogramo, picogramo. ¿Ingerimos un picogramo al día por kilo de peso. Al día la media viene a ser entre 100,
Depende de los sitios y depende de lo que se come. Ya sea a través del agua, No, el agua tiene poca, fundamentalmente viene con la grasa. Viene con la grasa. El punto más clave es que lo que hay en el aire y tal se deposita en el pasto, de aquí va a pasar a la leche, y normalmente es a través de los productos cárnicos, de la mantequilla, de los derivados lácteos, del queso, donde nos llega más. Entonces va a variar enormemente en función de la dieta que hacen las personas y de dónde vienen los alimentos. Y esto es imprevisible casi, porque va a depender de las condiciones meteorológicas del lugar. Uno puede tener una vaca aquí y otra en el otro lado, y aquella estar casi exenta y esta estar muy contaminada, porque la predominancia del aire, de los vientos, de las condiciones meteorológicas depositan en esta colinita de aquí, le van a depositar las dioxinas, pongamos por caso, y las vaquitas que están ahí pues se van a contaminar, mientras que las que están, nada, dices a 500 metros, nada. Resulta que nada, pues que las cosas no son homogéneas, siempre son muy complicadas estas cosas. Entonces hay que tener en cuenta además cómo se procesa, etcétera, etcétera. Pero nos viene a través de los alimentos. Y la media en la población, esto es un estudio típico que hubo en Estados Unidos, donde se establecieron las normas, pero las normas se establecieron a partir de la realidad de lo que la gente ingería. No de que sea seguro o no, pero por otro lado tenemos que tener en cuenta que es una cosa de sentido común. Es decir, si la norma es 1, no vamos a decir que 0,99 es inocuo y 1,01 es peligroso. O sea, esto va a variar enormemente en función de la vulnerabilidad de la gente. No es lo mismo un niño que un adulto, que una persona que tiene problemas patológicos, que un diabético. O sea, las respuestas o los efectos son variables y van a depender mucho de las características de cada persona. A la misma dosis, y esto es bien conocido en toxicología, que la misma dosis va a variar la respuesta o el efecto en función de las características de cada persona, las características genéticas, sus características fisiológicas, etcétera, ¿no? Hablan en el informe de un radio de 5 kilómetros, sobre todo la zona, digamos, afectada más directamente por esas sustancias tóxicas. ¿Se ha estudiado también el tiempo en el que esa incidencia de las toxinas puede detectarse? Sí, bueno, aquí en el informe es una cuestión general. Todas estas emisiones hay que son varias, hay que seguirlas a lo largo de los años, porque se van acumulando en el medio. Son sustancias, lo que es clave tener presente, es lo que se llaman contaminantes orgánicos persistentes. Los POPs, que se ve en la literatura del inglés, Persistent Organic Pollutants. Esto hay un convenio, llamado Convenio de Estocolmo, del cual hay como 80 o más países firmantes. España lo firmó en el 2005, en la cual estas sustancias deben desaparecer del planeta, porque son orgánicas, persistentes y tóxicas, con lo cual son muchas, organoclorados, fundamentalmente. Después hay los polihalogenados que llamamos, dejemos los nombres, pero son sustancias orgánicas que llevan o cloro, o bromo o flúor. Estas sustancias se estableció por criterios de salud y de medio ambiente por la organización, el PNUMA, es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y junto con la Organización Mundial de la Salud, que debían ser prohibidas, lo están casi todas, y otras que debían ser eliminadas del planeta, pero que persisten a lo largo de décadas y décadas y décadas. Su grave problema es que cuando las ingerimos no se eliminan del organismo, o sea, no se acumulan en la grasa, y entonces también va a depender pues, de cada individuo. Es uno de los problemas mayores, además, se acumulan en la grasa, y quien más recibe son los lactantes. Una mujer lactante moviliza la grasa y la pasa a la leche y encima la transmite al bebé. Pero el problema fundamental es que han de ser eliminadas del planeta, pero las emisiones estas siguen produciéndose y se van acumulando de una forma compleja. O sea, si bien es un criterio, pero es un criterio de hacer lo que se puede, de considerar los radios de 5 kilómetros, no es que esto sea una norma, que sea un criterio científico, es un modo de hacer, pero la realidad es que hay que estudiar de forma muy clara cuáles son las condiciones ambientales del lugar, las condiciones de aires, meteorológicas, de lluvias, de lixiviación, de dónde van a parar, y esto es muy complejo. Son estudios de medioambientales que existen, que se pueden hacer, pero son de una gran complejidad y es lo que no se hace. Entonces, a lo largo del tiempo vemos cómo se van acumulando. Este mismo trabajo que comentaba, que salió hace unos par de meses o 3 de Barcelona,
como se ve como a lo largo de, comparan 2 años y ven como en 2 años se ha ido acumulando más. Es decir, en una horquilla breve se puede En una horquilla breve se ver puede ver cómo se aumenta una variación. Incluso hay algunos otros trabajos, como ven, son complicados porque son muy caros y la financiación en estos casos es muy difícil cuando son trabajos sí, pero se puede medir. Se puede medir, claro que se puede medir. Ver, por ejemplo, en sangre la cantidad de dioxinas o de metales pesados. Las dioxinas es mucho más complicado de hacer porque es mucho más caro, pero hay trabajos en cómo se ve que a lo largo de X años, pues cómo va aumentando la cantidad de dioxinas en sangre. Hay algún caso muy patente, quizá el más espectacular, hay uno en Mataró, pero otro que se hizo en el Principado de Andorra, que se cerró la central, cómo se vio la cantidad de dioxinas en la sangre de las personas, en la leche, en el queso, etc. Cerraron aquel valle, se cerró la incineradora, aunque esto es un estudio muy polémico, porque primero se hizo un estudio y lo hicieron unos mercenarios y dijeron que no pasaba nada. Por alguna razón, el Departamento de Medio Ambiente del Principado de Andorra dudó de los trabajos que se habían hecho en Alemania, los análisis, aunque lo llevaba un científico español, y lo volvieron a repetir, a pedir a otras personas un contrainforme en otras personas, de un laboratorio certificado, el único que hay certificado en España. Hicieron el estudio, el segundo fue muy discreto, el primero iban con helicópteros y con la televisión, etcétera, etcétera. Hicieron una gran... esto hace casi, pues no sé si 20 años o 18 años. Primero fue muy... salió en la televisión de Andorra, los señores que llegaban en helicóptero, recogían muestras y decían, no, aquí no pasa nada. Por alguna razón que yo ignoro, lo digo como anécdota casi, pero no se fiaron de los primeros resultados, los encargaron a otro grupo independiente, muy serio, y ahí salieron unos resultados, pues que los niveles en sangre superaban los valores administrativamente admitidos, el queso estaba, cerraron el valle, cerraron la incineradora y prohibieron el consumo de... Esto se puede encontrar en internet. No me acuerdo cómo se llama el lugar. Mira, lo tiene Joseba. Lo encontraste enseguida, ¿no? En Guipúzcoa desde los gobiernos, bueno, del gobierno que han llevado adelante la incineradora al final, sí que han insistido mucho en que va a ser una planta muy moderna, con todos los controles, con todos los controles necesarios y más, etcétera, etcétera. Bien, por, digamos, calmar cualquier preocupación posible sobre las emisiones. Esto es el estándar. Vale, la pregunta. ¿Hay incineradoras que no tengan consecuencias negativas en la salud? No. Vamos a decir una cosa. Como yo ya soy viejo, he visto muchas incineradoras desde los años que empezaron en los años 80, en los 90. Y cada incineradora nueva dicen esto. Incluso algunas que yo estuve como en un seguimiento organizado por la Generalidad de Cataluña, distribuyeron unos trípticos a todo color perfectos, y esto hace 20 años, en la cual aquello emitía cero. O sea, no emitía nada. Lo que emitía era tremendo. Valdemín Gómez también iba a emitir, que es la del sur de Madrid. Sí. También intervine también por parte de la Fiscalía. Emitían, era lo ultramoderno, y como era la última tecnología, el último grito, allí no iban a emitir dioxinas, no iban a emitir... Eso no es verdad. No es verdad. Exactamente. Todas dicen cuando se van a inaugurar que es la última tecnología, la más moderna. Yo no soy ingeniería, pero los ingenieros químicos le pueden explicar cuántos problemas entran. Entran muchos problemas en función del combustible, en función de cómo están los hornos, en función de lo que se quema. Hay mucha variabilidad y además no es continua, no es que se estén emitiendo siempre lo mismo. Va a variar en función de muchos factores. Claro. Y esto no hay, incluso hace poco leía en Estados Unidos. Es cierto que las incineradoras actuales emiten menos, contaminan menos que las de hace 20 años o de hace 30 años. Sí, pero no son inocentes. Pero no son inocentes. Y por otro lado, una cosa que me sorprendía, porque en Estados Unidos se habían ido bajando las emisiones a principios de los 2000, pero a partir de finales de los años 2007, 2008, han vuelto a incrementarse las emisiones de dioxinas en Estados Unidos. Y yo en parte, y otra gente lo atribuimos, como está pasando en otros sitios, que se están también utilizando las antiguas cementeras como incineradoras. Y estas todavía son mucho más sucias, están menos preparadas. Y como en la crisis, con la crisis económica, ¿qué pasó? Las cementeras dejaban de funcionar. España era el país que más cemento producía con el boom inmobiliario de toda Europa. Se quedaron de repente en seco, y ¿qué hicieron?
pues con este tipo de normativa que hay, que la revalorización energética, si queman residuos, encima tienen una subvención y le dicen que producen energía. Es muy sucio el sistema porque no son instalaciones, están preparadas para hacer cemento, pero no para hacer combustión, para hacer quemar residuos municipales. Y esto ha ocurrido en todo el mundo. Y en parte se considera que este incremento de la última década está determinado por esto. Bueno, ha contado que a lo largo de toda su carrera ha conocido muchas incineradoras, las ha visitado, etc. No, visitado no hace falta mucho, hay ver los datos. Sí, pero ha conocido... Algunas sí que las visité, claro. ¿Ha conocido algún dato, o sea, algún caso parejo a lo que se ha encontrado con este de Guipúzcoa, que se va a construir, bueno, se está construyendo... No, es el estándar este. Digo los resultados de ese análisis de la autorización. Sí, esto es lo más usual, es que los informes de medioambiental sean pobrísimos, que no se consideren muchos factores y que se aprueben como tal. O sea, que son no es nada anómalo lo que está ocurriendo aquí. Ha ocurrido en muchas ocasiones. Bien, y... Me acuerdo, mira, le pondré un ejemplo, el de Valdemín Gómez. El Valdemín Gómez, la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia, no sé si era de Madrid o la Nacional, pidió una serie de informes periciales. El estudio de impacto ambiental ocupaba media página. Bien, ¿y a nadie se le pueden pedir cuentas? Es decir... La Fiscalía es la que puede pedir cuentas. Sí, pero... Entonces, ¿qué? ¿Se espera que la Fiscalía actúe? Es una pregunta. No, la Fiscalía no actúa de modo, si no hay ningún... el sistema actúa a partir de que haya denuncias. O sea, a partir de que se impune aquello. Y entonces tiene que ser o asociaciones de vecinos o algunos grupos interesados, pero de motu propio raramente va a actuar. Puede actuar, supongo, pero a mí ya me pierdo. Esto debe ser Joseba, que lo sabe. ¿Y cuál es la tendencia en el Estado español? Es decir, ¿se están abriendo, se están cerrando? No se abren muchas últimamente. Se está sobre todo porque se ha usado la trampa esta de las cementerias. Pero que se abran muchas, yo creo que no. ¿Conoce alguna que actualmente que se esté construyendo ahora, al margen de la de... Pero no puedo asegurarlo. Que yo lo conozca, no. O sea, hay todas las que existen bastantes, pero nuevas pocas hay, pocas debe haber. Pocas debe haber porque lo que se ha ido es lo que comentaba, utilizar cementeras para quemar. ¿Los resultados del informe que ha realizado junto a su compañero le han sorprendido? ¿Era lo esperado? No, es lo esperado. Era lo que podríamos esperar. Y usted como científico, no sé si siente en resignación o, es decir, las cosas se pueden hacer mejor y no se hacen. Las cosas se pueden hacer mejor y no se hacen. Pero claro, aquí entran los intereses. Es mucho dinero el que se mueve en estas cosas. Sí, pero el de algunos. El de algunos, claro. El de algunos, al final lo pagamos todos. Sí, claro, pero además lo pagamos en todos los sentidos. Exactamente. No solo con dinero. No. Exactamente. Claro, que la preocupación es sobre todo de la ciudadanía que vive en ese radio más cercano. Sí, pero no debería ser la única, debería ser mucho más general. Claro, es aquel dicho, no desees en el jardín ajeno lo que uno quiere en el propio, ¿no? Así es. Pero yo más no puedo hacer. Aparte es que encima hay un problema que se cuenta con esto, hay muy poca gente que trabaja en estos temas. O sea, desde el punto de vista científico, es un campo que hay en España muy poca gente que, pues esto, algún epidemiólogo, algún toxicólogo, pero no es un campo glamoroso, o sea, no está de moda. ¿Usted cree que con este informe se puede acudir a los juzgados y que alguien puede considerarlo se puede hacer algo. Razón como para abrir una vía? Sí, es una posibilidad.